La luz de la mañana sobre el canal era pálida y fría, del tipo de luz que revelaba todo pero no ofrecía consuelo. Las olas llegaban pesadas con el olor a sal y cordita, llevando los cuerpos de hombres que nunca se habían alcanzado la arena. El fuego de ametralladora cosía la línea de flotación, tallando cicatrices blancas en las olas. Detrás de un bajo muro de contención, cientos de soldados estadounidenses se apretujaban en la grava, incapaces de avanzar, incapaces de retroceder, atrapados entre el deber y la muerte. Esto no era lo que los planificadores habían prometido. El bombardeo que se suponía que rompería las defensas alemanas había fallado. Los tanques que debían liderar el asalto yacían en el fondo del mar. Cada suposición, cada línea en cada mapa se había hecho añicos en los primeros minutos del desembarco. Y luego, a través del humo y la confusión, un general estadounidense de 51 años desembarcó de una embarcación de desembarco y caminó erguido por el campo de batalla, como si el propio campo de batalla se hubiera detenido para él. Su nombre era Norman Cota, y los hombres a su alrededor dirían más tarde que en esos momentos parecía menos un comandante y más un desafío al destino. ¿Qué hace que un hombre se mantenga en pie cuando todos los demás están pegados al suelo? ¿Y cómo puede una sola decisión, en una sola mañana, cambiar el curso de una guerra? La catástrofe en Omaha no comenzó en la arena. Comenzó meses antes, en salas de conferencias donde los planificadores de la Operación Overlord depositaron su fe en el poder de fuego. La doctrina estadounidense insistía en que el puro peso de los explosivos podía romper cualquier defensa fija. Los acorazados pulverizarían los búnkeres. Los bombarderos crearían cráteres en los puntos fuertes. La infantería avanzaría a lo largo de una costa devastada, encontrando solo una resistencia dispersa. En el papel parecía inevitable. Pero al otro lado del canal, el mariscal de campo Erwin Rommel entendía el peligro más claramente que nadie. Habiendo presenciado los bombardeos aliados en el norte de África, sabía lo que los cañones navales y los bombarderos pesados podían hacer. Así que reconstruyó el muro atlántico no para resistir el primer golpe, sino para sobrevivirlo. Ordenó búnkeres de concreto con paredes de 6 pies de grosor. Los posicionó con campos de fuego interconectados y llenó cada acceso con minas, erizos de acero y estacas de madera con puntas explosivas. Deténganlos en la línea de flotación, les dijo a sus oficiales. Si logran avanzar hacia el interior, perderemos la guerra. Para los alemanes de la 308ª División de Infantería, casi 12,000 hombres defendiendo un frente de 5 millas. Esto no era un lema, era una promesa. Cada búnker estaba diseñado para cubrir a otro. Cada ametrallador conocía la distancia exacta hasta las olas. Cada tripulación de artillería había preinscrito cada metro cuadrado de playa. Si los aliados venían, entrarían en una geometría de muerte. Al amanecer del 6 de junio, todo lo que Rommel había preparado de repente importaba. El bombardeo naval disparó desde demasiado lejos de la costa. La mayoría de los proyectiles se pasaron de largo, explotando inofensivamente tierra adentro. Los bombarderos lanzaron 13,000 bombas en campos vacíos, aterrorizados de golpear a sus propias tropas que se acercaban. Ni un solo búnker alemán en los acantilados fue destruido. Cuando la primera ola de infantería estadounidense se acercó a la costa a las 6:30 m, estaban caminando hacia defensas que estaban intactas, despiertas, cargadas y esperando. La compañía A del 116 Regimiento de Infantería desembarcó directamente frente a un punto fuerte fortificado conocido como WN-71. Cuando las rampas de sus embarcaciones de desembarco se bajaron, las ametralladoras alemanas abrieron fuego con precisión mecánica. 32 hombres cayeron antes de siquiera llegar al agua. Los que sobrevivieron al primer ataque se lanzaron a las olas cargando 60 libras de equipo, demasiado pesadas para nadar, demasiado lentas para esquivar. Algunos se ahogaron. Otros fueron abatidos mientras intentaban avanzar. En 30 minutos, el 96% de la compañía estaba muerto,
moribundo o incapaz de luchar. Habían dejado de existir como una unidad funcional. A su alrededor la playa se estaba desmoronando. Los tanques de destinados a apoyar a la infantería se hundieron en el mar agitado. Los ingenieros que llevaban torpedos Bangalore fueron asesinados antes de que pudieran despejar el alambre. Las radios se cortaron en el agua. Las unidades aterrizaron en los sectores equivocados, los oficiales fueron separados de sus hombres, y compañías enteras se disolvieron bajo el fuego. El muro de contención se convirtió en un cementerio de equipo, cascos, rifles, mochilas, abandonados por soldados que no podían hacer nada más que presionarse contra la grava y rezar para que el próximo proyectil estuviera destinado a otra persona. El plan había supuesto que las defensas serían quebradas. En cambio, los soldados lo fueron. Y la playa de Omaha, 5 millas de arena y acero, estaba comenzando a tragarse la invasión entera. El punto de inflexión en Omaha no llegó con un nuevo plan o un golpe de suerte repentino. Llegó en la forma de un solo hombre caminando erguido a través del fuego. El brigadier general Norman Cota se movía por la playa como si fuera inmune al caos que lo rodeaba. Las balas zumbando a su alrededor, las explosiones de morteros sacudiendo el suelo, la arena salpicando su uniforme. Para los soldados apiñados detrás del muro de mar, él era la primera figura que habían visto toda la mañana que no estaba arrastrándose, escondiéndose o muriendo. La sola presencia de Cota rompió la parálisis, pero fueron sus acciones las que cambiaron la batalla. Cerca de una sección de alambre desgarrado, encontró a un grupo de Rangers atrapados por una ametralladora 70 yardas arriba del acantilado. 2 veces habían intentado cruzar. 2 veces el primer hombre que pasaba por la brecha había sido asesinado. Los Rangers estaban esperando órdenes, cualquier orden, cuando Cota se acercó y preguntó quiénes eran. «¡Quintos Rangers!», gritó alguien. Cota miró el hueco, luego a los hombres, y pronunció las palabras que se volverían inmortales en la historia del ejército de los EE. Bueno, maldita sea. Rangers lideren el camino. Luego, él mismo caminó a través de la brecha. Por un momento pareció imposible. Ningún artillero alemán disparó. Ningún mortero cayó. El campo de batalla contuvo la respiración. Cuando Cota llegó al otro lado del alambre y les hizo señas para avanzar, los Rangers lo siguieron. No porque el peligro hubiera disminuido, sino porque un general de 51 años les había demostrado que aún era posible moverse. 12 hombres lograron pasar antes de que la ametralladora volviera a disparar. Se dispersaron en la alta hierba del acantilado, abrazándose al suelo mientras las balas pasaban zumbando. Gateando hacia arriba, Cota ayudó a dirigir el fuego de supresión mientras 2 Rangers maniobraban alrededor del flanco. Arrojaron granadas por la rendija de disparo. El cañón guardó silencio. Eran las 8:04 a. Y por primera vez desde que comenzó la invasión, una unidad estadounidense había roto un punto fuerte alemán en la playa de Omaha. Ese único éxito se extendió hacia afuera. A lo largo de la playa, grupos dispersos de infantería comenzaron a levantarse detrás del muro de mar. Los sargentos reunieron a quienes estaban cerca, 3 hombres, 5 hombres, a veces solo uno, y los empujaron hacia las brechas en el alambre. Los ingenieros, protegidos por equipos de fuego formados apresuradamente, lograron deslizar torpedos Bangalore bajo los obstáculos. Las detonaciones abrieron agujeros de 4 metros en el enredo de acero y alambre de espino. A través de cada nueva abertura, la infantería avanzaba en ráfagas, trepando por las pendientes antes de que los alemanes pudieran ajustar su fuego. Los estadounidenses ya no atacaban como regimientos o batallones. Estaban infiltrándose, pequeños grupos decididos, moviéndose de manera impredecible, obligando a los defensores a luchar en todas direcciones a la vez. Los puntos fuertes que dominaban la playa desde el frente de repente fueron atacados por detrás.
Los búnkeres diseñados para repeler asaltos frontales fueron penetrados por sus flancos ciegos. Los equipos de morteros alemanes encontraron a los fusileros estadounidenses arrastrándose hacia sus puestos de observación. Los observadores de artillería que habían estado dirigiendo un fuego devastador sobre la playa fueron ellos mismos superados. Para las 9, el impulso psicológico, una vez completamente alemán, se había desplazado. Los defensores seguían siendo fuertes, seguían atrincherados, seguían siendo mortales, pero ya no estaban luchando contra soldados que creían estar atrapados. Eran soldados que habían visto a un general caminar hacia el fuego enemigo y sobrevivir, y que ahora creían que la victoria estaba más allá de la próxima cresta. La playa de Omaha ya no era un lugar para morir. Se había convertido en un lugar para romper las defensas. A media mañana, la línea defensiva alemana a lo largo de Omaha comenzaba a desmoronarse, no porque sus fortificaciones hubieran fallado, sino porque estaban siendo eludidas. El muro atlántico había sido diseñado para detener asaltos organizados por batallones que se movían en formación. Nunca estuvo diseñado para resistir a docenas de pequeñas unidades estadounidenses dispersas que subían los acantilados desde todos los ángulos, se deslizaban por las brechas, aparecían detrás de los búnkeres y atacaban los puntos fuertes desde direcciones para las cuales los defensores no se habían preparado. Lo que había comenzado como una masacre se estaba convirtiendo en una fragmentación de la línea alemana. Los comandantes en el interior lo sintieron primero. Los informes que llegaban al coronel Ernst Goth en el cuartel general del 916 Regimiento de Granaderos pintaban un cuadro que no quería creer. La infantería americana ya no estaba atrapada en la playa. Estaban avanzando, lentamente, sangrientamente, pero sin descanso. En algunos puntos fuertes, los ametralladores alemanes se estaban quedando sin munición. Los equipos de morteros estaban racionando los proyectiles. Las baterías de artillería, cortadas de los camiones de suministros por carreteras llenas de cráteres y líneas de comunicación arruinadas, tenían solo una fracción de su carga planificada. Los estadounidenses, a quienes se les había asegurado que morirían en la línea de agua, ahora estaban subiendo por los setos. Aún así, las órdenes de los altos mandos eran inflexibles. Hitler había exigido personalmente que se mantuviera cada metro de suelo francés. La retirada estaba prohibida. Eso significaba que los soldados alemanes mantenían su posición hasta que se les acababa la munición, hasta que sus posiciones eran flanqueadas, hasta que eran abrumados o asesinados. Algunos se rindieron en pequeños grupos. Otros lucharon hasta el último round. Todos ellos estaban presenciando el colapso de un plan que les habían vendido como irrompible. Para los estadounidenses, el avance llegó a un costo asombroso. En la playa y en los valles detrás de ella, los médicos trabajaron con las manos desnudas y recogieron suministros. La compañía médica del capitán Emerald Ralston fue casi aniquilada antes de siquiera tocar la arena. 80% de bajas cuando su embarcación de desembarco fue alcanzada en alta mar. El sargento mayor Arnold Lambert atendió a más de 300 hombres heridos detrás de una losa de concreto de 3 pies que servía como el único refugio en Fox Green. Trabajó 14 horas bajo fuego, clasificando a quién se podía salvar y a quién no. El costo humano se extendió mucho más allá del campo de batalla. La Compañía A del 116 Regimiento de Infantería, proveniente en gran medida de Bedford, Virginia, perdió 19 hombres en los primeros minutos en Dog Green y más durante la campaña. En un pueblo de apenas 3,000 habitantes, casi todas las familias sintieron el peso de un telegrama entregado en la puerta. El sacrificio de Bedford se convertiría en un símbolo del costo de la libertad. Hombres ordinarios atrapados en una violencia extraordinaria. A última hora de la mañana, las fuerzas estadounidenses controlaban 3 de las 5 salidas críticas de la playa. Pequeños grupos estaban avanzando hacia el interior en dirección a Colville-sur-Mer. Los alemanes, incapaces de traer reservas durante el día debido a la superioridad aérea aliada, no tenían forma de sellar la brecha.
La playa de Omaha ya no estaba en peligro de colapsar, pero la Victoria llegó empapada en pérdidas. Casi 2.400 estadounidenses se convirtieron en bajas solo en Omaha, con aproximadamente 700 muertos. Las unidades que habían entrenado juntas durante años fueron destrozadas en minutos. Las pelotones se convirtieron en puñados. Las compañías se evaporaron. Y sin embargo, la ruptura se mantuvo, frágil, arduamente ganada, esculpida por hombres que eligieron avanzar cuando quedarse significaba una muerte segura. Cuando el humo se disipó y la marea subió, la playa de Omaha estaba asegurada. El precio escrito en sangre. En Washington y Londres, el éxito del día D se midió no solo por el terreno ganado, sino por la larga cadena de consecuencias que seguirían. La playa de Omaha, más que cualquier otro sector, llevaba un peso estratégico mucho más allá de sus 5 millas de arena. Era la bisagra que mantenía unida la frente occidental. Sin ella, toda la invasión aliada corría el riesgo de convertirse en un asalto fragmentado y aislado, uno que Alemania podría derrotar pieza por pieza. Las playas británicas y canadienses al este, Gold, Juno y Sword, habían logrado avanzar tierra adentro con bajas comparativamente menores. La playa de Utah al oeste también había asegurado sus objetivos. Pero ninguno de estos puntos de desembarco ofrecía la profundidad, la red de carreteras o el acceso directo a terrenos elevados que proporcionaba Omaha. Un fracaso allí habría abierto un vacío de 30 millas entre las fuerzas aliadas, un vacío que los alemanes podrían explotar con contraataques concentrados. Incluso las divisiones que habían sido expulsadas de la arena podrían haber sido forzadas a regresar al mar en los días siguientes. Los estrategas estadounidenses sabían que la logística era el destino. El empuje hacia París y el eventual avance hacia Alemania requerían acceso a aguas profundas, espacio para depósitos de suministros y corredores lo suficientemente amplios como para soportar embestidas blindadas. Omaha era el ancla. Sin ella, el frente se estiraría, las líneas de suministro se ahogarían y el impulso de la invasión, tan arduamente construido, se desplomaría bajo su propio peso. En todo el mundo, las apuestas eran aún más altas. Stalin había sospechado durante mucho tiempo que los aliados occidentales estaban retrasando el segundo frente en Europa. Otro asalto anfibio fallido, especialmente a la escala de Overlord, podría haber confirmado sus peores sospechas. La desesperación podría haber empujado a la Unión Soviética a negociar una paz separada, alterando no solo el mapa de Europa, sino todo el equilibrio de poder de la posguerra. En cambio, el avance en Omaha envió un mensaje diferente. Los aliados occidentales estaban totalmente comprometidos. Habían sangrado en las playas, soportado pérdidas catastróficas y aún así siguieron adelante. Significó compromiso, determinación y el comienzo de una ofensiva sostenida que Alemania no podía esperar revertir. Para el público estadounidense, Omaha se convirtió tanto en un triunfo como en un lugar de duelo. Las noticias sobre las bajas llegaban a casa lentamente, a veces de manera incompleta, pero el significado más amplio era inconfundible. La playa era una puerta de entrada, no solo a Francia, sino a la liberación de un continente, el colapso de la Alemania nazi y la creación de un mundo moldeado por la victoria aliada. Omaha importaba porque el mundo después de 1944 se construiría sobre lo que ocurrió allí. En las horas tranquilas de la tarde, mucho después de que el humo de la batalla se haya desvanecido en el mar, la playa de Omaha parece ordinaria, solo otro tramo de arena moldeado por el viento y la marea. Pero la historia nos describe en lo que un lugar parece hoy. Está escrita en lo que exigió de las personas que estaban allí. Y el 6 de junio de 1944, esa estrecha costa lo exigió todo. Lo que ocurrió en Omaha no fue el triunfo de un plan impecable. El plan se había colapsado antes de que la primera ola llegara a la arena. No fue el triunfo de una abrumadora potencia de fuego. El bombardeo fracasó, los tanques se hundieron, las radios murieron. En cambio,
El avance vino de hombres que entendieron que incluso cuando la estrategia falla, el coraje no tiene por qué hacerlo. Vino de sargentos que reunían escuadras destrozadas, de ingenieros que avanzaban a rastras con explosivos, de médicos que salvaban vidas con vendajes desgastados y manos desnudas. Y sobre todo, vino de un general que se adentró en el fuego cruzado, porque alguien tenía que demostrar que lo imposible aún podía hacerse. Norman Coran nunca buscó gloria por lo que hizo en Omaha. Su lápida en West Point no menciona la playa, ni hace referencia al momento que dio forma a toda la invasión. Sin embargo, su legado corre a través de cada cresta que sus hombres escalaron, cada búnker que despejaron, cada decisión que convirtió la desesperación en avance. El liderazgo no es una medalla. Es la fuerza silenciosa que hace que otros se levanten cuando todo a su alrededor está cayendo. La liberación de Europa no comenzó en discursos ni en salas de guerra. Comenzó cuando hombres que tenían todas las razones para rendirse eligieron, en cambio, avanzar un paso hacia el interior. Esos pasos, dados con miedo, agotamiento y determinación, cambiaron el destino de las naciones. Formaron las primeras grietas en la muralla que eventualmente harían colapsar el Tercer Reich. Y nos recuerdan incluso ahora que la historia gira en torno al coraje de individuos que se mantienen firmes cuando el mundo los necesita. Mientras piensas en su sacrificio, considera esto. ¿Qué lección llevamos adelante de un día en el que el costo fue tan alto y el futuro tan incierto? Si historias como esta son importantes para ti, historias de liderazgo, sacrificio y los frágiles momentos clave de la historia, no dudes en compartir tus pensamientos a continuación. Leemos cada voz, desde veteranos hasta estudiantes, desde Texas hasta Tasmania. Y si deseas seguir más capítulos no contados del pasado, eres bienvenido a quedarte con nosotros en este viaje. Porque la historia no solo se recuerda, se mantiene viva, una historia a la vez.